El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero él les respondió: Sin duda ustedes me citarán el refrán: Médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó: Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y, levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos pasando, mis queridos hermanos, de un modo drástico del Evangelio de Mateo, que terminó con la lectura del capítulo 23 en la semana pasada, al Evangelio de Lucas, que inicia en el capítulo 4 con la primera exposición de Jesús en la vida pública, según este evangelista, que es Lucas. Y dice que Jesús lo primero que hizo fue ir a Nazaret, donde él se había criado, aunque da a entender que ya había comenzado su apostolado anteriormente, porque todos ya lo conocían, sabían que él estaba invitando apóstoles, discípulos, que ya había hecho milagros en otras partes. Inclusive le dicen: ¿por qué no haces un milagro aquí entre nosotros, como lo has hecho en otros lugares? Pero lamentablemente él no podía hacer milagros donde no encuentra fe. Donde no hay fe, el Señor no puede actuar, porque su gracia depende también de que nosotros queramos recibirla. Y querer recibir la gracia de Jesús significa querer seguirlo a Él. Pero los nazaretanos tenían una barrera muy fuerte porque, como dice Jesús, ningún profeta lo es en su propia tierra, y tenían mucha envidia de Jesús. Y no podían imaginar que este niño que ellos habían visto crecer, madurar, formarse, jugar con otros niños que ahora tenían una vida normal, y ver que Jesús se destacaba tanto, que era un gran maestro, que además hacía milagros, que tenía un grupo de discípulos. Entonces surgió la envidia. Además, en el día sábado, cuando Jesús lee el texto y que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción, Él está diciendo que Él es el Mesías, porque Él es el ungido. La palabra ungido significa Mesías,
Hoy se ha cumplido esto que ustedes escuchan. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Esa es la misión de Jesús, llevar el Evangelio, buena noticia, buena nueva, a los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Son todas las personas que tienen el corazón abierto para recibir la gracia de Jesús, el amor de Jesús, el perdón de Jesús, la enseñanza, la sabiduría, y están dispuestos a seguir a Jesús, como las ovejas siguen a su pastor. Esos son los pobres de espíritu. No se refiere a pobreza material necesariamente, aunque las personas más humildes y sencillas suelen estar también más abiertas a recibir a Jesús. Pero se trata de otro tipo de pobreza. Es la pobreza de reconocernos totalmente necesitados de Dios para nuestra salvación. Reconocer que sin Jesús nada podemos hacer. Y eso le sucede entonces a estos nazaretanos que precisamente no pueden reconocer que Jesús es el Salvador. Lo ven muy cercano, lo ven con envidia. Y además esta envidia crece tanto que intentan matarlo, tirarlo por el despeñadero. Y Jesús pasa en medio de ellos porque no ha llegado su hora. Pero ya queda claro entonces cómo va a ser durante toda su vida pública la vida de Jesús. Una vida de persecución, una vida de incomprensión, una vida donde Él tiene que decir la verdad, aunque duela mucho, aunque vaya contra lo políticamente correcto, como se dice hoy en día, aunque diga las cosas como son por su nombre, y eso finalmente le va a costar la vida. Pero Él no puede fallar, Él es la verdad. Por tanto, Él tiene que decir la verdad. Y esta verdad es siempre una buena nueva. Nosotros somos los pobres que van a recibir esta buena nueva si nos ponemos en disposición de acoger esta palabra de Dios. Eso se hace ¿cómo? Con la oración, cuando yo rezo el Santo Rosario, invoco a la Santísima Virgen para que interceda por mí, que soy un pobre pecador, para que el Señor me perdone, para que me dé su gracia, para que me ayude a ser mejor cristiano. Entonces estoy siendo pobre. Cuando yo me arrodillo ante el Santísimo Sacramento, y si tengo lejos el Santísimo Sacramento, igual puedo arrodillarme en mi pieza y decir: Jesús, ante ti se dobla toda rodilla, yo te adoro en cualquier sagrario que tú estés aquí en el planeta, en cualquier lugar donde tú no puedes ser acompañado por esta pandemia en este momento, pero yo quiero entregarte mi corazón. Eso es pobreza. Seguir a Jesús es ponernos a disposición de las personas más humildes, de las personas que necesitan de nosotros, de nuestros bienes materiales, espirituales, de todo lo que nosotros podamos tener como un don de Dios gratuito para que lo demos gratuitamente. Porque viendo en el más necesitado a Jesús, entonces lo estamos imitando a Él. Entonces, queridos hermanos, en definitiva, hoy lo que la Iglesia nos invita en esta nueva y última etapa, ¿no?, del año del tiempo ordinario, en que vamos a seguir meditando el Evangelio de Lucas, es meditar justamente esto. ¿Cómo poder tocar el botón de la misericordia de Jesús en su corazón? ¿Cómo podemos activar, hacer clic en el sentimiento de Cristo, la ternura hacia nosotros para que nos perdone, para que nos considere los pobres a los cuales Él está destinado a llevar la buena noticia? Y eso se hace con humildad, siguiendo el ejemplo de María, insisto, con mucha oración, haciendo penitencia, mortificación por nuestros pecados y por la conversión de los pecadores, y estando dispuestos a recibir de Jesús todo, porque sin Él nada podemos.